Seguimos pues aquí en esta página 7 y vamos ya con los autores, ¿vale? Con los autores de la lírica de la primera mitad del siglo XVI, que serían Garcilaso de la Vega, sobre todo el más importante, al que más vamos a dedicar, Luis Asigea, ¿vale? Y Juan Boscán, ¿vale? El amigo casi inseparable de Garcilaso. De Luis Asigea sabemos, bueno, desafortunadamente sabemos poco. Estamos en los últimos años aprendiendo más de esta políglota humanista súper destacada en la Europa de su tiempo, de la primera mitad del siglo XVI. Dice, hablaba francés, italiano, español, latín, griego, hebreo, caldeo, que en su época debía ser un portento en lenguas esta mujer. Estudió filosofía e historia. Dice, aunque la mayoría de sus obras se han perdido, destaca su poema en latín Sintra. Dice, fue muy reconocida en su época, pero el insulto y la difamación acabaron con ella. Vamos a ver que efectivamente solo vivió esos 38 años de 1522 a 1560, ¿vale? Y, y bueno, aquí nos destaca también a Sindra, el poema Sindra, escrito en el 46, publicado ya, por lo que veo, entonces, después de su muerte, en el 66, en París. Y bueno, también, pues, otras obras, ¿no? En latín, que era el idioma de cultura de aquella época, por supuesto, lo que había que escribir si eras una persona culta en el Renacimiento, era escribir pues, tus obras en latín. Así había que hacerlo. Esta señora era una jefa y os animo a investigar más sobre ella. Aquí en las fuentes tenéis bastantes libros interesantes, bastantes artículos, ¿vale? Y podéis basar en ellos vuestro trabajo académico, ¿vale? Haciendo un barrido por estas fuentes y viendo cosas que encontréis de lo más interesante, seguro, vamos. Bueno, en fin, esto es lo poco que sabemos sobre Luisa Sigea. Estaría muy bien que gracias a vuestras aportaciones cada vez se sepa más de estas autoras que el olvido casi borra, pero que tenemos que ser capaces de recuperar para aprender de ellas, de estos portentos. Bueno, tenemos aquí a Juan Boscán. Juan Boscán sí que ha sido tradicionalmente nombrado como el originario de todo. Este señor básicamente trajo la modernidad en el Renacimiento. La modernidad estaba en Italia y este señor se reunió con los italianos que se la pegaron y le convencieron, mejor dicho, le convencieron para que pues efectivamente empezaran aquí en España también a escribir como ellos. A ver, no les convencieron, ¿vale? Esto os lo digo yo para que nos acordemos. Pero en realidad lo que en realidad le retó, ¿no? O lo que se dice es eso, que le retó. Eh, Dice la conversación, vamos a ver. Juan Boscán, Barcelona, 1492, el mismo año que se acaba de conquistar por parte de los Reyes Católicos eh, tantas cosas, ¿verdad? Como toda la península, se acaba de conquistar el Reino de Granada, por fin, después de tanto tiempo, toda la península acaba prácticamente bajo su poder. Mm, También es el mismo año que aquí en Canarias pues consolidan o empiezan a consolidar gran parte de su poder y sobre todo empiezan a conquistar mm, lo que llamaron su nuevo mundo, ¿no? Su nuevo mundo, las Américas, el Abya Yala, ¿no? Que ahora sabemos que era así como se referían los indígenas
de buena parte de ese territorio a ese territorio, el Abya Yala. El Abya Yala, creo que es. Em, bueno, pues efectivamente, el señor Boscán, poeta y traductor, claro, introductor de la lírica italianizante en la poesía en castellano. Dice junto a Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega siempre se ha dicho lo hizo mejor. Juan Boscán es el que le dijo a Garcilaso, ¿y si escribimos de tal forma? Y en realidad, pues, al final luego resulta que lo hizo mejor Garcilaso que Juan Boscán, ¿no? Pero realmente, si no me equivoco, Juan Boscán es el que edita las obras de Garcilaso en un primer momento y las publica después de su muerte. Dice, pertenece a una familia noble. Viaja a Italia como embajador español y allí es donde conoce a Garcilaso y desde entonces pues son muy amigos, parece ser. Boscán había cultivado con anterioridad la poesía cortesana de cancionero, pero conoce la modernidad italiana, ¿no? En una conversación mantenida en 1526 con el humanista, este italiano que decíamos, Andrea Navallero, el navajero, ¿no? Navallero. Dice, el embajador veneciano y se reunieron en el Generalife, los jardines del Generalife, en Granada. Lo podéis buscar en internet, en clase lo proyectaremos para que veamos los jardines del Generalife de Granada. Y ahí es donde se reunieron Andrea Navallero y Juan Boscán. Y efectivamente en esa conversación dice, le anima a intentar la experiencia poética de escribir en castellano a la manera italiana, es decir, con versos de 11 sílabas y 7, ¿vale? Como decíamos antes. Dice, también convenció de esta novedad a sus amigos Diego Hurtado de Mendoza y sobre todo a Garcilaso, ¿vale? Estos dos, en realidad, van a dar mucho que hablar a lo largo de todo el Renacimiento, sobre todo en esta primera mitad. Garcilaso, Diego Hurtado de Mendoza, perdón, y también Juan Boscán, ¿vale? Dice, escribe el manifiesto de la nueva estética italianizante del Renacimiento. Manifiesto que es una palabra fundamental en la historia de la literatura, en la historia del arte, así que me gustaría mucho que la añadierais al glosario, por favor. Añadirla al glosario eh, ese que estamos construyendo a medias. Manifiesto, la palabra manifiesto, ¿vale? Vamos a acabar esta parte de este vídeo ya con el señor Garcilaso, ¿vale? El Garcilaso va a ser el más famoso de esta época y dice, nació en Toledo en torno a 1501, parece ser que no las tienen todas consigo para asegurarlo, pero en torno a 1501. Lo que sí que se sabe es el nombre de su muerte, ¿vale? Que es el 35, si no me equivoco. O sea, muere muy joven, con 34 años, pero ahora ya casi que estoy dudando. Así que, ¿qué es lo mejor que se puede hacer cuando uno duda? Pues obviamente buscarlo, para salir de dudas, vamos. Así una búsqueda rápida, efectivamente dice Garcilaso de la Vega, en el 36 es cuando muere, en el 36. Estaba yo deslizándome por un año, parece ser. En el 36 es cuando muere. Vamos a ver aquí, porque nos dirá que muere por las heridas de una batalla, ¿vale? Como buen caballero del Renacimiento que era, ¿no? De armas y de letras, ¿no? De armas y de letras. Garcilaso de la Vega, poeta y militar del siglo de oro español. Ahí le tenemos. Pues efectivamente. Dedicado a las armas y las letras, hombre del Renacimiento y a la vida de la corte, cortesana, ¿no? Dice, en su poesía expresó sus propias vivencias, el amor imposible hacia Isabel Freire, la dama portuguesa de la emperatriz. Dice, ya casada, claro, por eso es imposible, nos ha fastidiado. Ya casada y encima se muere prematuramente, ¿vale? Dice, el amor es el tema principal de prácticamente todas sus composiciones. Garcilaso, amor. Garcilaso, temas, amor. Garcilaso, ¿de qué habla Garcilaso? De amor.
¿vale? Y sus famosas composiciones van a ser siempre de amor. Leeremos algunas en clase, composiciones de amor, de Garcilaso. Amor, amor, amor. Y sobre todo, pues eso, el sufrimiento y el rechazo de la amada, y eso le lleva al sufrimiento. Y a veces se siente más esperanzado que otras, vaya, básicamente, es decir, combinado con momentos de esperanza. Dice, la naturaleza cobra una importancia fundamental en Garcilaso y dice, siempre va a ser un espacio de singular armonía. Claramente va a ser un locus amoelos, ¿vale? Singular armonía y belleza que invita al poeta a pensar sobre sus cuitas, dice aquí, cuitas amorosas, sobre sus, eh, sus rayadas mentales, como diríais vosotros, ¿no? Sus, sus líos amorosos. ¿Y qué tal de amores? Pues aquí, con mis cuitas, ¿no? Con mis cuitas amorosas. Eh, mis intrigas mentales, digamos. Eh, Dice, Garcilaso combina con maestría, y esto es lo que hace que sea famoso, la maestría con la que combina la retórica literaria con sus sentimientos personales y con ese nuevo metro, con esos nuevos metros que hemos dicho que se adaptan de la literatura italiana, sobre todo el soneto, sobre todo la égloga, ¿vale? Sobre todo la oda, esas que habíamos nombrado antes. Dice, en su obra observamos el reflejo de algunas novedades procedente de Italia. Esa concepción del amor es petrarquista, de Petrarca, ¿vale? Habíamos hablado muchas veces de Dante, Petrarca y Boccaccio como los tres eh, famosos de esta época de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento italiano, ¿no? Y ya Renacimiento total. Dante, Petrarca, Boccaccio, los grandes de la literatura italiana en ese sentido. Y pues ya sabemos entonces quién es Petrarca y de esta concepción petrarquista del amor estamos hablando del enamorado que sufre por el amor imposible, inspirado en una dama súper idealizada de, como decíamos antes, ojos claros, piel blanca, cabellos dorados, etc. ¿Vale? Por otro lado, la naturaleza idealizada en las églogas de Garcilaso, efectivamente, pastores en un entorno ideal. La naturaleza en las obras de Garcilaso. Efectivamente, son pastores que cantan sus penas amorosas, ¿vale? Y luego tenemos la mitología que cobra una importancia fundamental, ya la habríamos citado antes, como tema fundamental en la poesía del Renacimiento, pues en Garcilaso, que es el poeta que más destaca en esta época, pues claramente es algo que no debemos olvidar, mitología. Personajes mitológicos, Apolo y Dafne, Venus y Adonis, entre otros miles, ¿vale? Dice, tras ellos, el poeta enmascara o más bien utiliza como metáfora, ¿vale? Para su propio sentimiento. Dice, el estilo de este poeta, sencillo, natural, fluido, maneja muy bien las posibilidades retóricas de la lengua, ¿vale? Sus versos suelen ser bimembres y suelen estar muy apoyados en estructuras paralelas, en paralelismos sintácticos, ¿vale? Elementos duplicados, triplicados. Leeremos poemas y veremos estos versos bimembres, estos paralelismos, estos elementos duplicados y triplicados, y el empleo del epíteto, ¿vale? De este adjetivo no necesario, pero sí que le aporta belleza y expresividad, sobre todo al verso, y que refuerza la idea de esta belleza idealizada. Bien, pues aquí vamos a acabar otro vídeo, casi de otro cuarto de hora, en el que hemos hablado de Boscán, Luisa Sigea y Garcilaso de la Vega, que son los tres principales autores de la primera mitad del siglo XVI, de esta lírica, es decir, de esta expresión de sentimientos y emociones en la primera mitad del siglo XVI. Siglo XVI tenemos a tres nombres, hemos dicho, sobre todo Garcilaso, también Luisa Sigea y también Juan Boscán, que es el que introduce a Garcilaso en, digamos, en esto de la literatura y el que introduce los metros italianizantes para que lo usen, pues eso, sus amigos como Garcilaso y como Diego Hurtado de Mendoza, que será otro nombre muy destacado. Hasta aquí el vídeo, en el siguiente
pues ya pasaremos a la página siguiente, por fin a la página 8, ¿vale? Y hablaremos ya del 1.2, la lírica de la segunda mitad. Ya vamos con la segunda mitad, pero esto será en el siguiente vídeo. Hasta ahora.